Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos también a Lola Responde. El día de hoy con una súper entrevista que la íbamos a transmitir por Facebook Live, pero bueno, por fallas técnicas y demás y cambios en Facebook, decidí grabarla y subir el video. Así que conmigo se encuentra Verónica Martínez Cerdeño. Ella es investigadora principal del Laboratorio de Anatomía del Mind Institute de UC Davis, profesora de patología en la Escuela de Medicina de UC Davis, y esto es en California. Así que bienvenida, Vero. Gracias, Lola. Un placer tenerte aquí con nosotros, además con un temaza, con un súper tema que siempre, a mí como mamá y a mí como divulgadora siempre me preguntan, bueno, ¿y qué causa el autismo? Y creo que esa es la pregunta La del primera millón de pregunta. dólares, ¿no? Esa es la pregunta del millón de dólares para los padres de familia, de los padres para los médicos, de los médicos para los científicos. Así que, Vero, ¿qué causa el autismo? ¿Qué se sabe hasta ahora? Bueno, pues lo que sabemos que el autismo puede tener diferentes causas y nos tenemos siempre que acordar cuando hablamos de autismo que el autismo es un espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una forma de autismo, sino que hay muchos tipos de autismo y como hay muchos tipos de autismo, hay diferentes causas para cada tipo de autismo, ¿verdad? Todo el mundo que está clasificado dentro del espectro autista tiene unas características, unos síntomas parecidos, pero dos personas que están en los dos lados del espectro, a lo mejor los síntomas son un poco diferentes. Entonces, cabe imaginar que las causas para esos dos tipos de autismo sean diferentes, ¿verdad? Las causas que se conocen hasta ahora son genéticas. Puedes tener mutación en un solo gen. En ese caso ya no estás clasificado dentro del espectro autista, sino que esa condición se saca y se le da un nombre. Por ejemplo, eso sería el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil está causado por una mutación del gen FMRP1. Es una simple mutación que produce este síndrome que presenta con autismo, pero ya no se le da el nombre de autismo, ¿verdad? Todos los demás casos de autismo que no tienen un nombre propiamente dicho, sino autismo típico, pueden tener un componente genético, pero será un componente genético complicado que no conocemos. Esto quiere decir que hay muchos genes, estos genes cada uno tiene distinto tipo de información, entonces la combinación exacta de distinta información en los distintos genes te puede producir autismo. Y esta combinación es tan difícil que no la conocemos y hay muchas de estas combinaciones. Ahora es más difícil todavía. No quiere decir que ese componente genético que está en tus células te vaya a producir autismo, pero a lo mejor ese componente genético te va a dar la facilidad de una vez que estás ante otro segundo efecto, que puede ser, por ejemplo, un efecto medioambiental o un efecto, o una infección, algo así, una enfermedad, que esa disponibilidad genética te produzca el autismo. Y cuando hablo de efectos secundarios al componente genético, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la contaminación en el medio ambiente, a los químicos en los alimentos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que cuando la mamá está embarazada sufra una infección, por ejemplo, una influenza, una gripa, o probablemente COVID, ¿verdad? Eso lo sabremos con el tiempo. Entonces, esos son virus que atacan, que hacen que el sistema inmune secrete anticuerpos y estos anticuerpos a veces tienen la capacidad de reconocer proteínas en el cerebro del feto y esto de alguna manera altera el cerebro. Bueno, estas condiciones se llaman autoinmunidad materna contra el feto y esto ocurre en un 25% de los casos. Y el resto serán medioambientales, tanto las inmunes como las medioambientales, combinadas con la genética. Y luego genética pura, hay muy pocos, como 5 o 6%, pero es esa combinación tan tremenda que todavía no entendemos.
Eso Claro. para autismo típico, más las mutaciones simples como el síndrome de X frágil, que ya tienen un nombre de síndrome. Claro, Vero, y sabes, yo te voy a hacer un Sí, comentario que es muy común cuando sí, converso con las familias. Hay una gran confusión y cuando muchas familias escuchan es genético, inmediatamente piensan que lo traen todos en los genes, por lo tanto que es algo que es hereditario y yo sí quisiera que nos aclararas esta diferencia de es genético, es hereditario, qué bueno, significa que está en los genes. que están los genes, cada célula del cuerpo de una persona, y en este caso de las células germinales, el óvulo y los espermatozoides, ¿verdad? Del que viene en cada persona, pues pueden tener una mutación que quiere decir que la información dentro del gen está alterada. Si esta mutación se transmite a, a los hijos, se dice que está heredado. Pero ahora, las mutaciones en la célula de una persona puede ser porque se hayan heredado, pero también pueden ser mutaciones nuevas que se llaman. Y esto ocurre mucho. Por ejemplo, en la piel, cuando una persona toma mucho el sol, puede producir mutaciones de las células de la piel y esto produce cáncer, ¿verdad? Esa mutación no está heredada, pero esa mutación se ha producido debido al efecto del sol en las células de la piel. Esto es similar. Hay un embarazo o un niño ya neonatal después de nacimiento que está sometido pues a una serie de, nosotros lo llamamos insultos, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, mucha contaminación en el ambiente, químicos perjudiciales, medicamentos que a lo mejor se esté tomando la madre durante el embarazo que no se han estudiado, ¿verdad? Y esto puede producir mutaciones en las células, en el DNA del feto o del bebé. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la talidomida. No sé si se acuerdan ustedes que era una droga que se tomaba durante el embarazo y muchos niños vieron con alteraciones en las extremidades y también con alto índice de autismo. O puede, por ejemplo, ser el ácido valproico, que es una droga que se utiliza para tratar epilepsia. Entonces, al principio no se sabía, pero cuando se empezó a tratar mujeres embarazadas con ácido valproico, se vio que los índices de niños que desarrollaban autismo, niños de esas madres, se incrementaba exponencialmente. Entonces ahora se sabe que el ácido valproico es una muy buena droga para tratar epilepsia, pero que absolutamente no se puede dar durante el embarazo. Entonces, esas son causas que producen mutaciones, que como hemos dicho pueden ser medicamentos, drogas que no son medicamentos, digamos alcohol, heroína, todas esas Claro. cosas. Ahora, cuando se producen esas mutaciones, Vero, ¿quiere decir que hay una predisposición y esto los detonó o no? No Sí, necesariamente. exactamente. Esas mutaciones, bueno, te pueden producir autismo directamente, pero como digo, es muy raro, eh, pero más que nada te dan predisposición. Sabemos que te pueden dar autismo directamente porque, por ejemplo, cuando tienes un hijo con autismo, tienes más tendencia a tener más hijos con autismo, pero recuerda, los hijos viven en la misma casa, comiendo los mismos alimentos, respirando el mismo aire, ¿de acuerdo? Incluso se sabe que no es puramente genético porque cuando se tienen gemelos, los gemelos siempre tienen el DNA idéntico. Incluso si se han producido mutaciones durante el embarazo, también son idénticas, ¿verdad? Entonces, hay gemelos que uno tiene autismo y otro no. Eso te quiere decir que hay un componente secundario. Exacto. Y Vero, una pregunta. Hay muchos padres de familia que reciben el diagnóstico de autismo una vez que tienen un hijo con autismo. Eh, Vaya, que comienzan a leer, a estudiar sobre el tema del autismo y de repente dicen, yo, yo estoy ahí, yo tengo Sí. esto y resulta el diagnóstico. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es también, qué sucedió en la parte genética? Bueno, o realmente es heredado en esos casos, o el padre lo que ha heredado en sí, o la madre, no es autismo, pero esa disponibilidad a desarrollar autismo. Y luego hay condiciones que se desarrollan más de generación en generación. Por ejemplo, hemos hablado del síndrome de X frágil.
los niños con X frágil tienen mutación del gen, pero los padres y los abuelos tienen una premutación. Entonces también tienen síntomas que no se llaman frágil X, se llaman FAXAN, de hecho es recientemente descritos, hace un año o dos, durante el desarrollo, pero que no se reconocen como X frágil, porque no tienen la mutación, sino la premutación. En esos casos sí que es heredado, pero lo mismo pasa con la disponibilidad. Algunos padres lo tienen, algunos no. Ok, también he leído un poquito sobre esto de los cambios en la epigenética y yo sí quisiera que nos explicaras un poquito, Bueno, así leve, suavecito, para ver si sí, comprendemos vamos a ver. mejor. Mira, yo cuando estudiaba en la universidad no había epigenética. No. Y ya, pues, habiendo hecho mi doctorado, mi postdoctorado y todo, empecé a oír epigenética, epigenética, y digo, ¿qué es eso? Bueno, pues esto es muy simple. Antes, un gen tenía una información. Y sabes que los genes tienen información en forma de letras, A, D, T, A, U, lo que sea, en forma de letras. Pero esa información del gen da lugar a una proteína que tiene una función en la célula. Ahora hemos descubierto que la misma frase, el mismo código del gen, puede dar lugar a distintos tipos de proteínas dependiendo de la epigenética. La epigenética son otras estructuras que se unen a los genes, las estructuras que leen los genes y la pueden leer de manera diferente. Ahora, eso es muy interesante porque la epigenética juega un papel importante en el desarrollo de autismo. Puedes tener el mismo gen, es lo que hablamos de los hermanos gemelos, pero uno se metila, que es una de las proteínas que controla la lectura de los genes, y otro gen no, y puede la misma información dar lugar a distintas proteínas o a proteínas que funcionan diferentes y por tanto alteras la función de la célula, en este caso la función de la célula en el cerebro, ¿verdad? Entonces es un tema muy complicado que se está estudiando y lo que es interesante, a mí lo que me llama la atención de la epigenética que también es hereditaria y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, si una abuela pasa hambre, sus nietos son más bajitos. Es una cosa muy interesante, pero es porque cuando la abuela está embarazada de la madre, los óvulos de la madre se crean en el feto, los óvulos de la mujer se crean en el feto, con lo cual el hambre que la abuela está pasando durante el embarazo afecta la creación del feto que va a ser la nieta. Entonces eso es muy interesante y esos son unos estudios de la Guerra Civil Española donde se ve que los nietos de las personas de la posguerra son más bajitos, los de mi generación. Claro, Vero, fíjate que esto que estás comentando me recuerda una persona que yo conocí, que conozco en Atlanta. Son una pareja de personas de Estados Unidos y ellos adoptaron un chico de África. Lo trajeron directamente de África desde bebé. Y cuando el niño cumplió aproximadamente 3 años, él iba a la cocina, tomaba los alimentos y se los robaba. O sea, los escondía abajo de la cama. Era una familia que viven muy bien. O sea, no hay necesidad de robarse alimentos, ¿no? Viven muy bien y el pequeñito escondía los alimentos debajo de la cama. Entonces, pues esta pareja tenía mucha curiosidad de entender qué es lo que pasaba. Comenzaron a averiguar con psicólogos, con psiquiatras, en fin, ¿no? Y estas personas decidieron ir a África y estudiar un poco, investigar un poco qué había pasado con la familia del pequeño. Y resulta que el abuelo de este pequeño había estado preso, era un esclavo, estuvo preso y ellos tenían que robar la comida para poder comer porque pasaban muchos días a veces sin comer. Entonces, parece que lo que aquí estaba pasando era esto de la epigenética. El niño estaba replicando ese factor y no porque él robara o porque alguien le hubiera enseñado a robar la comida, porque había venido desde bebé a esta casa, pero robaba la comida y la escondía. Así que creo que eso tiene que ver con estos factores de epigenética. Sí, eso es súper interesante porque cuando estudias la evolución de los genes,
recuerda que está Darwin, ¿verdad? Y luego estaba, en el siglo XVIII estaba Lamarck, y Darwin decía, los factores heredados, o sea, los factores adquiridos no se heredan, la segunda ley de Mendel, ¿right? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú vas al gimnasio y te pones muy fuerte, pero no eres fuerte por naturaleza, tu hijo no va a ser fuerte, tendrá que ir al gimnasio también. Y Lamarck decía lo opuesto, o sea, a las jirafas les ha crecido el cuello porque cada vez lo estiran más y así les va creciendo de generación en generación porque se hereda el estiramiento del cuello. Bueno, resulta que Darwin tiene razón, pero resulta que Lamarck tiene un poquito de razón también, porque ahora ¿También? de repente tenemos la epigenética, o sea, 200 años después nos hemos dado cuenta que el pobre hombre también tenía un poco de razón. ¿También? Después de todo. Es súper interesante todo lo que se está descubriendo Exacto. Y quizá en estos años. conforme haya más investigación, será que más razón va a tener. Bueno, vamos a ver. Qué interesante, Vero. Oye, y otra pregunta que yo te quiero preguntar, me imagino que alguna explicación tendrán. ¿Por qué el aumento en la prevalencia del autismo? Porque esa es otra de las preguntas favoritas que me hacen a mí como mamá, como divulgadora. Mira, pues eso hasta hace 2 o 3 años no se sabía. Decían, uy, los casos, vamos a hablar de los Estados Unidos, están incrementando un montón. Yo cuando empecé a estudiar autismo, como hace unos 10 años, en los Estados Unidos había 1 de cada 150 niños, ahora es 1 de cada 50 y tantos, o sea, ha incrementado bastante. Y decíamos, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Más niños con autismo o a lo mejor se está diagnosticando mejor? Porque en estos 10 últimos años los métodos de diagnóstico y la concienciación de los padres de llevar al niño al doctor, y no solo eso, de los doctores a aprender, los doctores primarios, los pediatras sobre el autismo han mejorado muchísimo. Entonces decíamos, bueno, pues a lo mejor es una mezcla, pero estudios epidemiológicos han demostrado en estos tres últimos años que efectivamente son las dos cosas. Los números de autismo están incrementando y la mejora en diagnóstico también. Ahora, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Me llama la atención mucho que en los Estados Unidos 1 de cada 50 niños tenga autismo y, por ejemplo, en el Reino Unido sea 1 de 250. Entonces digo yo, ¿qué está pasando? Porque estos son dos países que están bien desarrollados en investigación y en medicina. Yo lo que creo también es que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay más tendencia a diagnosticar el niño con autismo porque el autismo está cubierto por los seguros médicos, por las aseguranzas, pero no condiciones similares. Entonces, a lo mejor el doctor tiene una tendencia a diagnosticar un autismo para que el niño pueda obtener los servicios gratis. Eso es una de las cosas que eso es una opinión personal, creo que está pasando. En México tenemos 1 de cada 100 casos. Claro. O sea, que también se nota que el diagnóstico en México es bastante bueno para autismo típico. Pero puede haber es que creo que existe un poco de las dos, un sobrediagnóstico y también lo contrario. Sí, un sobrediagnóstico yo creo en los Estados Unidos ahora mismo, por cuestiones simplemente económicas, ¿verdad? Pero está demostrado que es que hay mucho más casos y si lo piensas tiene sentido, porque vamos a ver, si estamos diciendo que la contaminación en el ambiente, que las comidas que no son naturales, precocinadas, que cuando lee los ingredientes hay 1000 ingredientes que no saben ni lo que son, químicos, ¿verdad? Todo eso está incrementando. La gente ya no cocina en sus casas como antes un buen estofado. Ahora compran algo congelado y lo calientan en el microondas. Y la contaminación de los autos es terrible, ¿verdad? Entonces, todo eso, los pesticidas en las verduras que se come cuando estás embarazada o el niño muy pequeñito, todo eso afecta. Entonces, dentro de lo que cabe, la gente tiene que intentar comprar productos orgánicos, tiene que intentar vivir lejos de las autovías y las autopistas, vivir lejos de las fábricas. Eso, por supuesto, no es siempre no es posible. Yo, por ejemplo, vivo aquí en el campo, alrededor de Sacramento, y hay muchos cultivos. Y yo me acuerdo de estar embarazada de mis hijos y yo veía a los aviones fumigando. Claro. Y decía, ay, Dios mío, están fumigando los arrozales. Y yo decía, pues no voy por esa zona de los cultivos. Pero ¿verdad? Después, ¿quién se come eso? Además. Sí, y luego no lo comemos todo. O sea, todo eso
ha incrementado. Entonces yo creo que la gente, de verdad, además de estudiar todas estas condiciones de neurodesarrollo, tenemos que ser conscientes de cuidar nuestro planeta. No es por el planeta en sí y por los animales que lo habitan, sino por nuestros propios hijos y por nuestra propia salud. Exacto. Y Sí, se pongámonos en línea puede para irnos a la luna. manejar coches eléctricos que no contaminan, usar energías renovables, etcétera, etcétera. Comprar productos orgánicos para que se abaraten los costes. Y esto es difícil porque cuesta más dinero, claro. Es difícil porque es Pero, mucho más caro. claro, pero aquellos que puedan que lo hagan, porque cuanto más gente lo haga, esta cultura se expandirá más por el mundo y los costes se abaratarán también. Exactamente. Pero bueno, ya antes de dejarte a ti que nos expliques qué se está investigando, Sí. pero yo te quiero preguntar algo. ¿Se nace con autismo? Pues en algunos casos sí y en algunos casos tal vez no. Sabes que hay un tipo de autismo que es regresivo, donde el niño empieza a hablar, empieza a tener contacto social, etcétera, y luego lo pierde. Exacto. Pero no se sabe muy bien por qué, ¿verdad? Puede ser que el niño ya esté programado para tener autismo. O sea, imagínate que sobre el año y medio tienes unas células en el cerebro que se llaman células piramidales, que desarrollan unas espinas, etcétera. Entonces el niño se va desarrollando normal, pero cuando llega el tiempo, la hora de desarrollar esas espinas, no lo hace. Y ahí todo el sistema sale de balance y empieza a regresar, ¿verdad? Entonces no sabemos, pueden ser que algunos casos sufran un insulto en un momento dado, pero en otro que ya lo tengan escrito en sus genes y con el insulto secundario pues empiezan a regresar. Se diagnostica, pues dependiendo. Ahora en Estados Unidos se diagnostica muy tempranito. Hay gente muy buena, por ejemplo, en el Mind Institute, que a los 6 meses ya te diagnostican. Pero ponte, en México se diagnostica de media a 4 años y medio. Eso no significa que tengas autismo a los 4 años y medio, lo has tenido siempre. O sea, una cosa es cuando, incluso a los 6 meses, ¿por qué no se ha diagnosticado antes? Bueno, puede ser que los doctores no estén educados en el diagnóstico, pero puede ser simplemente porque las cosas que faltan en autismo se desarrollan más tarde en la vida. Por ejemplo, si eres no verbal, no te vas a dar cuenta que no puedes hablar hasta que sea la hora de hablar, ¿verdad? Porque antes nadie habla. Entonces, por eso, independientemente de cuándo se diagnostique el autismo, eso ya se lleva desde el nacimiento, lo único que no se ha podido notar. Y como digo, el regresivo no lo entendemos muy bien, pero puede ser que ya venga de nacimiento o puede ser de nueva generación. Yo creo que viene de nacimiento porque siempre más o menos a la misma etapa del desarrollo. Entonces eso quiere decir que es como un programa que tiene que tener lugar en ese momento, pero no pasa. Entonces el niño empieza a regresar. Claro, que ese fue el caso de mi hijo Eric. Fue un autismo regresivo, perdió todas sus habilidades y fue impresionante verlo cómo las perdía. Sí. ¿No? Ahora, pero, ¿y qué es lo que están investigando actualmente en el Mind Institute de UC Davis? Pues el Mind Institute es un centro de excelencia de investigación en autismo que yo diría que es uno de los mejores del mundo y tenemos muchísimos laboratorios. Son 2 edificios, uno de clínica, donde se hacen estudios clínicos, diagnóstico y tratamiento. O sea, se evalúan nuevas formas de diagnosticar y cómo diagnosticar mejor el autismo, los tipos de autismo, los síndromes asociados y luego tratamiento, terapias, nuevas medicaciones, estamos siempre haciendo nuevos ensayos clínicos y luego hay un edificio de investigación básica, que es lo que hago yo, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos muchos otros edificios, de hecho yo estoy en uno que está al lado y cada persona, cada investigador principal pues se dedica a una cosa. En mi caso yo soy neuroanatomista y me dedico a estudiar el cerebro una vez que las personas ya han fallecido. Cuando una persona con autismo fallece, o lo que llamamos un control, que es una persona sin ninguna alteración del neurodesarrollo, pues donan el cerebro, igual que se dona el hígado o el riñón para trasplantes y salvarle la vida a las personas, pues a la vez estas personas donan el cerebro para la investigación. Y en este caso no salvas una vida, pero te ayuda a entender un trastorno y gracias a esos entendimientos podemos establecer mejores tratamientos. Incluso yo espero que
pronto o alguna vez que lo vea yo durante mi vida, que sepamos cómo prevenir el autismo, incluso cómo curarlo, ¿verdad? El problema que hemos tenido con los estudios del cerebro en sí, estudios de anatomía post-mortem, es que no hay cerebros. Entonces, tú puedes hablar con los niños o los adultos con autismo, puedes preguntarles muchas cosas, hacer muchos test, puedes incluso hacer resonancia magnética, ¿verdad? Te meten en el aparato y ves a grosso modo el cerebro, pero no puedes mirarlo a microscopio y las alteraciones son microscópicas. ¿Qué ocurre? El autismo es una condición relativamente nueva, ¿verdad? No se conoce durante mucho tiempo. Luego, la población médica se tiene que educar para diagnosticarlo. Luego se tiene que empezar la investigación. Luego se tiene que crear un banco de cerebros. Y una vez que el banco de cerebros se desarrolla, la persona tiene que estar de acuerdo a donar el cerebro y luego pues tiene que fallecer una persona para poder extraerle el cerebro. Entonces eso lleva años y años. Normalmente los estudios de anatomía empiezan como 50, 60 años después de que la enfermedad se ha descubierto, ¿verdad? Sí, entonces claro. En los Estados Unidos hay un par de bancos de cerebros y yo tengo la suerte de haber creado y soy la directora del primer banco de cerebros hispanoamericano de condiciones del neurodesarrollo que se llama CENE. Entonces lo que hacemos con los cerebros es los cortamos en rodajas y luego en secciones muy finas, tan finas que son transparentes. Y hacemos experimentos, por ejemplo, para ver distintos tipos de células, distintos tipos de proteínas y lo comparamos con el cerebro que no tiene una condición en el neurodesarrollo y el cerebro que sí la tiene. Y entonces vemos muchos y autismo es muy complicado porque es muy heterogéneo. Puedes estar estudiando una proteína y un cerebro tiene mucho y el siguiente tiene poco, porque como hemos dicho, autismo son muchos trastornos que se parecen pero son diferentes, ¿verdad? Pero sí, ya en los 10 años que llevamos en el laboratorio hemos descubierto cosas interesantes. Hemos descubierto células que en autismo parecen faltar, o al menos no hay tantas como en el cerebro típico, ¿verdad? Hemos descubierto que hay algunas fibras también que son más delgaditas en el cerebro con autismo que en el control, o fibras que están donde no tienen que estar. O sea que vamos descubierto cosas, pero si me preguntas, a mí siempre me dicen, ¿cuánto sabemos de cómo es el cerebro? Bueno, pues estamos a nivel microscópico, estamos en el autismo como estábamos en el hígado hace 500 años. Wow. No sé cuándo lo pensé yo, pero es totalmente cierto. El hígado es un órgano muy simple, que lo miras al microscopio y lo entiendes. El cerebro es 1000 veces más complicado que un computador. Por supuesto. Muy complicado. Y no sabemos casi cómo funciona en el cerebro neurotípico. Imagínate en autismo e imagínate durante el desarrollo cerebral. Porque todavía no sabemos bien cómo un cerebro se desarrolla en estados fetales. Claro. Si estamos hablando de qué difícil es obtener cerebros, imagínate cerebros con autismo, imagínate cerebros prenatales, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí luego hay una serie de factores éticos ahí. Entonces, es un campo de la investigación en el que no trabaja mucha gente. Me atrevo a decir que habrá 4 o 5 laboratorios en el mundo que hagan lo que hacemos nosotros en mi laboratorio. Y necesitamos más gente haciendo esto, porque si no sabemos cómo es el cerebro, ¿cómo vas a hacer un tratamiento? Hasta ahora los tratamientos son muy empíricos. Esto funciona, esto no. Y tenemos medicaciones, pero son medicaciones para las comorbilidades, ¿verdad? Claro. Que si tienes depresión te damos medicación para la depresión, que si tienes ansiedad para la ansiedad, pero no tenemos una pastillita que cure el autismo. Exacto. Para eso tenemos que entender lo que es y lo que le pasa al cerebro. Y por supuesto. Y tan empírico es que es como esto que nos comentaste del medicamento que en algún tiempo usaban para las mujeres embarazadas para tratar las convulsiones. Y la única manera de saber que ese tratamiento no lo podían usar con las mujeres es cuando vieron los resultados pues del producto, en este caso del bebé. Desgraciadamente, la mayoría de los medicamentos no se estudian en mujeres embarazadas. De hecho, desgraciadamente, la mayoría de los medicamentos no se estudian en mujeres.
No se estudian en mujeres, no se estudian en mujeres embarazadas, no se estudian en minorías, no se estudian en personas hispanas, no se estudian en personas negras. Los medicamentos están diseñados para hombres blancos. Con esto, ahora el National Institute of Health de los Estados Unidos, que es como el Ministerio de Sanidad o de Salubridad, pues ha puesto a los investigadores una nueva cláusula: no te doy dinero si no investigas lo que estás haciendo en mujeres. O sea, eso es un paso que me parece increíble, que salió hace 2 o 3 años y que ya era hora. Wow. Y para las compañías, a partir de ahora, se les tiene que decir: no puedes sacar este producto al mercado, no se le puede dar a mujer embarazada si no las estudian mujeres embarazadas. Entonces, claro, ese es otro componente que hace que el cerebro a lo mejor no se desarrolle como se debe desarrollar. Exactamente. Y eso que me dices tú, por ejemplo, del anticonvulsivo es muy interesante porque, por ejemplo, yo ahora utilizo ese anticonvulsivo en una colonia que tengo de ratas, se lo doy a las ratas embarazadas durante el embarazo, y cuando me salen los bebés ratitas, no voy a decir que tienen autismo, pero desarrollan anormalidades sociales y estereotípicas. Entonces yo utilizo esas ratitas para probar tratamientos. Eso es lo que se llama estudio preclínico. Luego, si el tratamiento funciona en las ratitas, se puede pensar en hacer un tratamiento clínico en personas, con voluntarios. Entonces, eso es cómo funciona. Esa anticonvulsión, esa droga anticonvulsiva, pues ya no se ve a mujeres embarazadas, pero además el hallazgo nos ayuda a desarrollar nuevos paradigmas de investigación. Exacto. Y probablemente todo esto que nos está platicando Vero, para muchos suene como muy frío, como muy, muy distante, Sí. pero es que así funciona. O sea, cómo tratar algo que no conoces, ¿no? Exactamente, es cómo funciona. Y yo me acuerdo cuando era una estudiante que decía: yo no quiero trabajar con animales, pero dije: mira, aunque a mí no me guste, es un sacrificio que voy a hacer en mi vida. Yo amo los animales y a las ratas, me encantan, pero voy a probar un tratamiento en rata, no lo voy a probar en un niño, Claro, evidentemente. claro. Entonces es un sacrificio que hacemos los investigadores. Por ejemplo, a mí no me gusta sacar cerebros de las cabezas de personas, ¿no? Es una cosa que tú vas a trabajar por la mañana y ¿qué vas a hacer? Sacarle un cerebro a un niño. Pues no es lo más mejor después del desayuno, ¿verdad? Pero es un sacrificio que alguien tiene que hacer. Y yo creo que eso parte por lo que no descubrimos muchas cosas desde este punto de vista de post-mortem. Tiene que haber gente haciendo este tipo de estudios. Exacto, tiene que haber gente haciendo ese tipo de estudios y tiene que haber gente dispuesta a donar sus Exactamente. órganos, ¿no? A donar su cerebro y Sí, decir, bueno, si esta persona ya no está viva, este exactamente. estuche ya Muy no bien. tiene ninguna vida, entonces yo puedo contribuir a que otras personas se beneficien del estudio, en este caso del autismo, ¿no? Claro que sí, Lola. O sea, lo que has dicho es totalmente realidad. Donar el cerebro, donar un órgano es una muestra de bondad y de empatía por tus semejantes. Porque una vez que el alma se va del cuerpo, ya no lo quieres. Lo vas a quemar o va a desaparecer. Claro. Cuando donas un riñón, le das la vida a otra persona. Hay gente que ha donado sus órganos y ha salvado a 5 o 6 personas, imagínate. Donando el cerebro, además, no solo le das la vida a esas personas, sino que en el futuro vas a ayudar a niños pequeños a tratarse de este trastorno que es una epidemia, una Claro, pandemia ahora claro. mismo Y bueno, yo en el comentaré mundo. que en Estados Unidos, cuando uno saca su licencia de manejar, si Sí, uno en la licencia debe estipular si uno es donador de órganos o no, sobre todo si sí, mueres por un accidente de autos. Bueno, yo me puse como donadora porque dije, bueno, a que sí, usen yo todo lo también. que tienen que Sí, usar, yo porque dono todo. ¿para qué todo? ¿No? Y ya después que quemen lo que queda. Entonces, Sí, sí, sí. pero nos estabas comentando que hoy tú eres directora del primer banco de cerebros hispanoamericano y para muchas familias, o sea, y esto se los voy a decir a las personas que nos están escuchando. Antes de comenzar la entrevista, le dije, Vero, me alegra mucho que haya este banco. Yo sé que es un desafío porque las creencias culturales de América Latina, eh,
con estos apegos al cuerpo, a las personas difuntas, no nos permiten ver más allá de cuál es el beneficio, de cuál es la necesidad, ¿no? De cómo se podría beneficiar incluso alguien de tu misma familia por la donación de órganos. Pero hoy existe esa posibilidad en qué países, Vero. Pues mira, uno de los países mejor del mundo en la donación de órganos es España. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, yo crecí en España, que hubo en la televisión, había muchos anuncios sobre la donación de órganos. Se educó a la población entendió lo importante que es para salvar vidas humanas y yo creo que prácticamente todo el mundo dona en España. Entonces, esa educación que se hizo de la población me parece ejemplar y se puede adaptar en Latinoamérica. Entonces, uno de los objetivos del Banco de Cerebros CENE no solo es obtener cerebros, pero también es enseñar neurociencias y enseñar a la población y también a los doctores sobre las condiciones de neurodesarrollo y también concienciar a la población sobre la donación de órganos, tanto como para el trasplante como para la investigación, y recordar que también para la educación, para que los médicos, los cirujanos, por ejemplo, aprenden a hacer cirugías, muchas veces se hacen en cadáveres, ¿verdad? En personas que han donado su cuerpo, a la educación. Entonces, dependiendo del país, o simplemente se dona el cuerpo, o hay distintos tipos de donar. Puedes elegir órganos, pues, o sea, trasplante, educación, ciencia. Para ser trasplante tiene que ser unas condiciones excepcionales, estar en muy buena salud y luego morir en un accidente de tráfico, algo así, ¿verdad? No de enfermedad. Para las otras donaciones, por ejemplo, en el caso del autismo hay tan pocos cerebros, me atrevería a decir que en todos Estados Unidos hay como 50 cerebros donados, no más. Entonces, imagínate. Wow. Sí, y un estudio IDEA tendría que incluir 100 cerebros, pero hasta ahora los estudios más grandes que hay, yo creo que son los de mi laboratorio, incluyen solo 20 cerebros. Entonces, sí, descubrimos cosas, pero cuando haces un estudio, cuando el estudio que haces es una condición muy heterogénea, el número de casos tiene que ser más elevado para poder obtener un significado estadístico, ¿verdad? Por supuesto. Entonces no son ideales. De momento los estudios en autismo no son ideales, pero los hacemos porque algo hay que hacer, ¿verdad? Entonces, el objetivo que yo tengo es, con este banco de cerebros, uno, poder hacer mejores estudios, pero dos, que mucha gente joven que se meta en la investigación, entre ellos mis estudiantes, ¿verdad?, abran más laboratorios del estudio de la anatomía del autismo en los Estados Unidos y también en toda Latinoamérica y en cualquier sitio al que vaya. Tengo estudiantes de Irán, de Bangladesh, de toda Europa, de China. Entonces, allá donde vayan, que ellos puedan investigar. Y este banco latinoamericano es muy especial porque no solo tiene gente caucásica, ¿verdad?, gente del norte de Europa, sino tiene gente indígena de las Américas, ¿verdad?, tiene gente africana que también vive en Latinoamérica. Entonces tenemos una representación de razas que nos permite estudiar el componente racial en el cerebro, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Es muy importante que todo el mundo esté representado y este cerebro nosotros, o sea, este banco de cerebros, de momento y hasta que podamos, distribuimos tejido gratis a cualquier laboratorio del mundo. O sea, no ganamos nada. De hecho, todos los trabajadores que tengo de momento son voluntarios. Tengo gente, bueno, tenemos nodos o sitios. Tenemos un nodo aquí en California, luego tenemos otro en México, tenemos Puerto Rico, tenemos Colombia y la República Dominicana, y estamos empezando a trabajar en Ecuador. Entonces, poco a poco esperamos conseguir fondos del gobierno americano, que están muy interesados en el proyecto. Cuantos más fondos entren, seremos capaces ya de invertir más fondos en este proyecto en los distintos países. Y como digo, este proyecto no solo es obtención de cerebros para la investigación, sino educación de la población, concienciación de la donación de órganos para distintos objetivos
Y también tenemos un programa de educación para nuevos investigadores en el tema del neurodesarrollo y la anatomía. Entonces, son Claro. 4 objetivos del Banco de Por Cerebro. supuesto. Y mencionaste algo muy importante y esto se lo recalco a las personas que nos están escuchando. No se trata de pensar, bueno, pues que donen el cerebro, o sea, voy a decir como no se debe decir, los gringos, ¿no? O sea, Exactamente. sí, ¿y de qué te sirve que estén donando los cerebros nada más ellos o nada más la gente de España, si entonces tu población, de tu cultura, de tu raza, no va a estar representada en esas investigaciones? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar un cerebro de una persona que vive en Europa, en este medio ambiente, con esta alimentación, con este tipo de clima, etcétera, etcétera, ¿no? Que estudiar las diferentes zonas Claro. alrededor del mundo. Y luego recordemos que hemos dicho que el autismo tiene un componente muy fuerte genético. Por supuesto. Y cada tipo de persona, dependiendo, ha estado miles y miles de años en una zona del mundo y se ha adaptado cambiando su genética. Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta las individualidades, aunque sean sutiles, de la genética en cada persona. Por supuesto, que uno no sabe si en una zona, por ejemplo en México, que es una zona en donde ha sido industrializada desde hace 30 años, hay mayor incidencia que en otra selvática, que en otra, uno no sabe. La alimentación, la cultura, exactamente. Exacto. Y no solo ocurre esto con el cerebro en sí, sino con las herramientas de diagnóstico. Exacto. Porque se han desarrollado muchas herramientas de diagnóstico en inglés, pero no en español. Entonces las traducen y no es lo mismo, porque no es lo mismo ni siquiera en un español estándar. Hay que adaptarlo el español de España versus el español de Puerto Rico versus México, y luego en México hay tantos dialectos y en España también, Exacto. formas Hay de que llamar a cada cosa. tropicalizarlos. Igualmente que la intervención. Yo he tenido la buena fortuna de vivir tantos años en Estados Unidos, de ver el desarrollo de mi hijo en Estados Unidos, de observar qué está pasando en México y darme cuenta cómo las herramientas que se utilizaron en Estados Unidos, que yo utilicé incluso en el salón de clase con los chicos aquí en México, eso, tú no las puedes utilizar como las usabas allá, ¿no? Ya nada más con el hecho de los recursos para los que tienes acceso. Así que, pero qué interesante. Yo arriba de esta entrevista, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, voy a colocar las redes sociales, número 1 del UC Davis, del Centro en Español, en inglés, pero por supuesto del banco del CENE, Hispanic American Brain Bank, del banco, ¿no? Hispanoamericano de cerebros. Exacto. Por favor, entren, empápense. Si tienen curiosidad de saber más, pues mándenme. Pregunten. Exacto. Por favor, no se queden con el temor ni con la duda. Porque... Pregunten, y luego como tenemos gente en todos los países, pueden hablar incluso con la persona de cada país. Exacto. Este centro empezó aquí, ¿verdad? En California, y estamos recogiendo ahora en México. Y bueno, lo teníamos un poco privado a través de la gente que venía a la clínica, conocemos a las familias personalmente, y ahora mismo, en este año que estamos empezando, es cuando estamos empezando a darle más divulgación. Entonces acabamos de crear la página Facebook y muy pronto vamos a lanzar la website en español. Perfecto. Entonces lo pondremos allí en Facebook. De momento síganos allí. También ponemos noticias sobre cerebro, sobre anatomía, trastornos del neurodesarrollo y cualquier cosa que quieran preguntar. Claro, así que a través de la página de Facebook pueden mandar un mensaje y pueden solicitar más información. También a mí me pueden mandar correo, yo se los hago llegar a Vero. Esto es algo muy, muy, muy importante. Por eso cuando Vero me dijo, yo dije, no, esto hay que darle voz. Esto hay que darle voz porque esto es muy importante para las futuras generaciones. Y no aceptando donaciones de cerebros del papá y la mamá que tienen hijos con autismo. Sí, eso es muy importante. O sea, no solo cerebros con autismo y Kids frágil son nuestros trastornos principales, pero estamos ampliando ahora Down Syndrome también, porque nos hemos dado cuenta que no hay tampoco muchas investigaciones de la anatomía cerebral en Down Syndrome, y
cerebros de personas que no tengan ningún trastorno de neurodesarrollo. Es muy importante porque si no, no se puede comparar. Exacto. Entonces, no hace falta ni que seas de la misma familia. Cualquier persona que pueda ayudar nos puede hacerse donante. O sea, no... Exacto. Así que este es un banco que incluye a todos, ¿no? Sí, somos Tanto muy nos inclusivos. quejamos de no ser incluidos. En inglés, español, todas las razas y en este todo el mundo. banco todos estamos incluidos y todos tenemos un Nos podemos ayudar. cerebro maravilloso para donar conocimiento, investigación, entendimiento. Así que bueno, pues qué interesante conversación, Vero. Me encanta haberte tenido aquí. Seguramente te invitaré nuevamente para que sigamos. Sí, a mí me encanta hablar contigo, Lola. Sí, a mí también, a mí también. Esa fuerza que tienes y todo lo que estás haciendo por las familias. Pues con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias por acompañarme, Vero. Es un gusto muy importante todo lo que no solamente interesante, importante lo que nos veniste a comunicar, ¿no? Porque de esto nadie nos habla en español muchas veces y necesitamos darle voz porque nos cegamos ante los retos, pero también tenemos que ver qué es lo que sí se puede hacer. Sí, y siempre pensar que hay muchas personas investigando y luchando por entender estos trastornos. Así que, y que avanzamos cada día con la ayuda de las familias, con la ayuda de las fundaciones y de los investigadores, que esto va para adelante. Definitivamente. Vero, pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Y si tienen algún comentario, por favor, colóquenlo aquí abajo, que yo estaré encantada de compartírselo a Vero, o simplemente manden mensajito, mándenme correo y los ponemos en la lista para que vayan a ponerse como voluntarios para donar su cerebro, que total, cuando ya estemos muertos, no nos sirve para nada. No necesitaremos pensar ni nada de nada. Así que bueno, Lola, un gusto. Que pases una bonita noche, igualmente. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.